Vamos a dar inicio hoy a la conferencia que nos va a presentar la arquitecta Lisa Domingo Pérez sobre el tema de la arquitectura moderna en Panamá, ¿no? La arquitecta Lisa Domingo, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, tiene su propia empresa que se llama Diseños Artísticos S.A. y es miembro del Comité Panameño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, conocido más como ICOMOS, ¿no? De sitios de patrimonio. Es graduada de la Universidad de Panamá en el año 2004 y posteriormente tomó una maestría en intervención del patrimonio arquitectónico y urbano en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, en el año 2016. Después de eso también hizo el posgrado en docencia superior para poder ser pues docente de nuestra facultad. Su experiencia laboral es muy variada, especialmente en el tema del patrimonio arquitectónico. Tenemos aquí que fue asesora de la Junta Comunal de Bellavista en las obras de rehabilitación de las escalinatas del barrio de La Cresta. También fue asesora en la intervención arquitectónica de la parroquia de la Medalla Milagrosa en Colón, en la restauración del patrimonio mueble e inventarios en el archivo Museo Histórico Municipal también. Dentro del INAC también trabajó en la restauración de algunos palcos y fachadas de la obra pictórica de Roberto Luis en el Teatro Nacional. También como asistente del famoso arquitecto colombiano Álvaro Barrera, desarrolló planos arquitectónicos, inspección de obras en el proyecto de Hotel Colombia, que está ubicado en la Plaza Bolívar del Casco Antiguo. Bueno, tiene mucha experiencia en restauración y en docencia. Yo creo que con eso tenemos bastante para decir de la arquitecta Lisa, que pues en este momento nos va a hablar sobre el patrimonio moderno, porque muchas veces la gente piensa que el patrimonio es solamente lo antiguo y sin embargo el patrimonio moderno, que edificios que tengan un valor de arquitectura, no importa de la época que sea, hay que darle su prestancia. En algún momento este patrimonio que ahora llamamos moderno tendrá muchos años. Es más, muchos de estos ya tienen más de 70 años o más todavía, y todavía pues los llamamos patrimonio moderno, ¿no? Entonces, sin más, pues dejemos a la arquitecta Lisa Domingo para que inicie la conferencia de hoy. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Me escucha? Hola. Sí, yo sí, no sé. Bueno, voy a hablar así brevemente. La ponencia va a tratar sobre, número uno, cómo llegó el surgimiento de la arquitectura moderna a nivel mundial. Posteriormente, pasamos a lo que es el movimiento moderno en América Latina. Y de último, una valorización del patrimonio moderno con énfasis en el Hotel Panamá, que esa es la monografía que imprimí hace poco, ¿no? Entonces, pasamos a la presentación. Antecedente del movimiento moderno. El movimiento moderno fue lento en todos los países del mundo. Primero inició con la construcción del Palacio de Cristal por Joseph Paxton en 1845. Ahí, por lo menos, se ve que el invernadero fue construido en materiales livianos e industriales, ¿no? Entonces fue muy rápido y fue uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Después vino la Escuela de Chicago, que no es una escuela, sino unas construcciones de edificios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se realizaron en Chicago. Ahí está Sullivan, William LeBaron, Alder y Holberg, que hicieron los primeros apartamentos de 10 pisos, pero con esqueleto
de metal y luego lo que es la mampostería. Esto resolvió el problema del incendio de 1871 y ya se dan los primeros pasos para lo que son las torres verticales. Pero aún, como vemos aquí en esta imagen, todavía tienen a modo somero las arcadas de la arquitectura del pasado. Posteriormente viene el constructivismo ruso. El constructivismo ruso es un movimiento artístico que se inició en Moscú, en la cual se destaca Gabo Naum, Vladimir Tatlin y Vasily Kandinsky, entre otros, en donde se realizó esculturas a nivel industrial, como por ejemplo esta que ven aquí que es en forma de espiral, con metal y todo lo demás. Ellos ya estaban buscando la pureza de las formas y basados en el funcionalismo. Entonces, eso le gustó mucho a Le Corbusier, que ya estaba en Europa estudiando, haciendo sus recorridos en toda Europa. Eso llamó mucho la atención y fue como el punto de cultivo para lo que es el movimiento moderno en años venideros. Aparece Adolf Loos con su ensayo en 1908, Ornamento y Delito, un ensayo poco comprendido en la época, fue muy criticado, porque las personas en Europa estaban enamoradas del ornamento. Entonces, Adolf Loos, que estudió arquitectura, que venía de una familia humilde, él decía que el ornamento no era necesario, el hombre moderno necesita despojarse del ornamento, el ornamento cuesta mucho dinero en hacerlo, y además, en esa época, esclavizaban demasiado a los obreros para realizar todo el tipo de decoración en las edificaciones. Entonces, Adolf Loos como arquitecto realizó varias edificaciones, entre eso la casa Steiner, que es esta que vemos aquí, con formas lisas, puras y austeridad total. Y a Le Corbusier le llamó mucho la atención esta casa de Adolf Loos. Fue muy adelantado para la época. Pasamos después a los movimientos sociales. 1932, la Gran Depresión en Estados Unidos, la crisis inflacionaria, las fábricas quebradas. Después viene la Segunda Guerra Mundial, la caída del Tercer Reich. Viene la ciudad de Germania, no se pudo hacer la ciudad de Hitler porque era una ciudad megalómana, como que, miren esta cúpula, era inmensa esta cúpula, creo que era más grande que la del Vaticano, entonces ya no daba para más el presupuesto estatal para hacer este tipo de obras. Entonces la Segunda Guerra desencadenó. Viene la Bauhaus en 1919, fundada por Walter Gropius. Todos estos movimientos, ellos estaban conectados unos con otros por medio de las ferias universales y todo lo demás, ¿no? Entonces se crea la Bauhaus como una escuela de artes y oficios que le da la énfasis a la arquitectura de carácter industrial, todos los ornamentos, el mobiliario tiene una función, todo era en forma industrial, ¿no? Estos vidrios fueron creados por Gropius en las fábricas. Entonces, ya el movimiento moderno se fue consolidando con la Bauhaus y se fue, transmitiendo a América Latina, porque recordemos que en 1933 se cerró porque los nazis no querían que funcionara esta escuela, ¿no? Los nazis querían su neoclasicismo, pero la Bauhaus se oponía, así que se cerró y muchos de los directores, Mies van der Rohe, Walter Gropius y todos los demás tuvieron que irse a Estados Unidos. Al irse a Estados Unidos se propagó el movimiento moderno en América. Le Corbusier, el maestro por excelencia de la arquitectura, él ya estaba empapado de todos estos antecedentes y lo plasmó muy bien en el pabellón suizo, después en la unidad habitacional de Marsella. Yo puse estas dos, pero hay muchas más de Le Corbusier que ya todos conocemos, donde él utiliza los pilotes para elevar lo que es la máquina, ¿no? Las ventanas estas cuadradas, rectangulares, con un eje horizontal, es típico de Le Corbusier, y en el nivel superior a veces utiliza la planta para jardines, para espacios,
¿no? Entonces, este volumen de la unidad, el complejo de Marsella, se parece mucho al Hotel Panamá, por eso lo puse aquí, a pesar que tiene los colores primarios influenciados por Mondrian y todo lo demás, sigue siendo el ejemplo o el antecedente del Hotel Panamá. El estilo internacional en América Latina. Poco a poco el magisterio corbusieriano se va extendiendo a América Latina, porque en 1929 llega Le Corbusier a hacer su visita a Sudamérica, entre ellos visita Brasil, visita Montevideo, visita la Argentina, y hace la conferencia de Siam, para ver, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde él plasma su magisterio. La ciudad tiene que ser funcional, la ciudad tiene que tener vegetación, la máquina para vivir, pero la máquina para vivir es una frase que se entendió mal. La máquina para vivir es la máquina, la casa confortable para habitar. Eso es lo que quería decir. No es una frase banal, sino la máquina para vivir. La casa es como el templo donde uno vive, convive, duerme, hace todo, entonces tiene que ser una casa confortable. Entonces, estas ideas fueron recibidas positivamente por Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Mancio Williams, Jorge Hardoy, que no lo puse aquí. Entonces, eso fue una transculturación, traer toda la influencia europea y aplicarlo a América Latina. Pero hubo una diferencia en América Latina. En América Latina había mucha vegetación tropical y que Amancio Williams y Oscar Niemeyer no negaron esa flora que nosotros, que América Latina posee, por lo tanto, la integraron a la arquitectura, ¿no? Entonces, seguimos. De ahí aparecieron en América Latina todo el Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro, ¿no? Muy parecido a los edificios de acá de Panamá, que después posteriormente vamos a hablar, ¿no? También la planta libre, la vegetación tropical, ¿no? Entonces, la ciudad de Brasilia, con su neoplasticismo de Oscar Niemeyer, sus formas futuristas, plásticas, Oscar Niemeyer tuvo una diferencia, bueno, él utilizó mucho la curva, porque la curva le da ese prototipo de vanguardia a la arquitectura. Entonces, la ciudad de Brasilia fue creada con sus ejes, sus supercuadras, sus ejes monumentales, por lo cual tuvo una valía en la declaración de la UNESCO de valor universal en 1987, ¿no? Entonces, a pesar que hubo muchas críticas que la ciudad de Brasilia está diseñada para los autos y que es difícil para los peatones, la UNESCO lo defendió porque es un valor excepcional. Es un valor excepcional por la plástica y por el conjunto monumental. Allá hablaban de conjunto en 1987, no solamente declaraciones aisladas, sino del conjunto que tenían que preservar para el futuro de Brasil. Amancio Williams realizó la Casa del Puente en Mar del Plata, Argentina. Es una de las mejores obras de Amancio Williams que hizo a su papá, que se dedicaba a las artes. Amancio Williams hizo este puente un poco aerodinámico, ¿no? Y levantó la vivienda cúbica sobre el río, el arroyo que pasaba por aquí, y también hizo una armonía, una sinfonía con toda la vegetación existente. Aquí vemos también el magisterio de Le Corbusier impuestos en la horizontalidad de las ventanas, en las formas puras, en el hormigón como protagonista de la obra. Entonces, lastimosamente esta casa sufrió muchos problemas después, en la década del 80, con el golpe militar, porque Argentina tuvo 3 golpes militares, y esta casa se incendió y todos los muebles originales se perdieron, se fumaron, se perdió, solamente hay fotos, y la casa estuvo descuidada por mucho tiempo. Entonces el Estado argentino hizo la expropiación
para declararlo. Primero exigieron la declaración de la UNESCO, pero la UNESCO no la puso como monumento histórico a nivel mundial porque ya había perdido ciertos valores, el incendio, el descuido, estaban en plena crisis en la Argentina, no había dinero para conservarla, entonces ya tenía muchas lesiones. Pero la hazaña del gobierno argentino fue declararla monumento histórico artístico nacional del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y ambiental de la provincia de Buenos Aires. Una vez que ocurrió la expropiación, ellos lo declararon a nivel provincial, porque en Argentina hay dos declaraciones, a nivel nacional y a nivel provincial. Y asimismo salen los recursos para la protección y la salvaguardia. La Casa Curruchet también es obra del propio Le Corbusier. Esta casa la hizo Le Corbusier en 1948, pero el arquitecto Amancio Williams, el arquitecto argentino, realizó ciertos cambios en el diseño, unos cambios pero sustanciosos, sin perder el concepto teórico de Le Corbusier, la arquitectura blanca, los muros verticales, la horizontalidad de las ventanas, ¿no? El uso del modulor. Entonces aquí yo les voy a leer un fragmento del libro Obra del Tiempo de Roberto Fernández. El doctor Roberto Fernández, profesor de la UBA, que fue profesor mío también. Él hizo una investigación sobre esta casa, voy a leer un párrafo pequeño, y él tiene las cartas que Le Corbusier le escribió al arquitecto Amancio Williams. Se hizo la traducción donde Le Corbusier le dice a Amancio Williams que es necesario utilizar el modulor, porque en Argentina no conocían en esa época todavía el modulor, no había todavía esa añoro por la arquitectura del pasado. Entonces, Le Corbusier dice así: todo proyecto se establece por medio del modulor. Señor Amancio Williams, podrá comentarle al dueño, el señor Curruchet, que el modulor es un sistema de medida armónica que hemos creado aquí hace más de 7 años y que aplicamos en nuestras construcciones, particularmente en el gran emprendimiento de la unidad habitacional realizado por Le Corbusier en Marsella. Las plantas y los cortes, tal como han sido realizados, no responden a los reglamentos en curso en Buenos Aires ni en París mismo, porque habían hecho un anteproyecto sobre colocar otro tipo de muebles y Le Corbusier estaba enojado, él quería que utilizaran el modulor. Entonces, él rechaza eso, ¿no? Dice, el gobierno francés me autorizó en Marsella a realizar una demostración de la aplicación del modulor, comprobándose que en este momento es eficaz e impresionante. Entonces, ahí habla sobre cómo deberían ser los mobiliarios. Y dice, señor Amancio Williams, dígale al señor Curruchet, el señor Curruchet era odontólogo, que los muros interiores deberán ser pintados de blancos o colores vivos, perfectamente a la cal, tal como son mis obras en Europa. Evite los papeles pintados, que son de mal gusto y que no convienen absolutamente en esta construcción. Entonces, ahí habla clarito Le Corbusier, que él impone su criterio para las construcciones del movimiento moderno en Argentina. En Argentina todavía la gente no gustaba mucho de eso porque Argentina es un país muy conservador, muy italianizante y no entraban en la onda de la modernidad. Bueno, en el 2016 es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entró entre las 17 obras declaradas por Le Corbusier, declaradas de interés patrimonial, pero aún así, a pesar de todo, los problemas con los presupuestos y todo eso, la casa sigue en pie y no quedó funcionando como una casa, sino que ahora es un museo, ¿no? Para que los estudiantes de arquitectura vayan y se empapen de todo. En México se da la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, una casa que la hizo Juan O'Gorman, el mismo que hizo la Universidad de México. Es una casa estilo
que refleja el proletariado. Acuérdense que todo Diego Rivera y Frida eran del Partido Comunista. En esa época casi todos eran comunistas. Entonces vemos ahí los dos, las dos partes, los dos cubos, pues los dos cubos, una parte era para Diego y otra parte era para Frida, y se separaba por el puente que popularmente se le llama el puente del amor. Todos sabemos del matrimonio tan extraño y tan raro de entre Frida y Diego Rivera. Pero lo importante de esta casa es que ya refleja un poco la identidad latinoamericana de México con colores, ¿no? Y con lo que es el cactus, que es muy característico de México. Seguimos. La ciudad universitaria de Caracas también fue declarada Patrimonio de Valor Universal Excepcional, porque es un circuito urbano que es rico en lo que es monumentos y obras de arte moderno. Está Alexander Calder con la aula máxima, que hizo lo que es el proyecto de las nubes. Está Mateo Manur, Alexander Calder, Víctor Vasaleri, Fernand Leyer, toda esta gente, ¿no? Y la Casa de las Canoas de Oscar Niemeyer también es patrimonio. Esto no logró patrimonio de la UNESCO, no logró porque está actualmente en un litigio, están en eso, pero el gobierno de Brasil lo puso como patrimonio histórico artístico nacional. En esta casa se ven las formas sensuales de las curvas de Niemeyer, con todo lo que es la jardinería, que conviven armoniosamente con el hormigón blanco de Niemeyer, ¿no? Esos son algunos, entonces hay más ejemplos, pero bueno, yo puse los principales. Y poco a poco nos adentramos a lo que es a la hora de Stone, Edward Durell Stone, que primero empezó con un anteproyecto en 1952 en el Hotel para San Salvador. Es un hotel muy similar al Hotel del Panamá, también un paralelepípedo con un cuadrado, da la vista al río de Salvador, y tiene todo lo que es la flora incluida, pero esto sí, nada más quedó como anteproyecto. Esta es una de las maquetas que encontré en la revista Módulo, ¿no? Esto quedó en 1952 y lo hizo con Méndez, el arquitecto Méndez y Sander. Poco a poco entramos a lo que es la construcción del Hotel Panamá entre 1946 y 1956. Esta obra apoteósica se ocurre porque ya el Hotel Tivoli de los norteamericanos ya estaba, ya tenía problemas pues de mantenimiento, y después en 1971 lo demolieron. Entonces había que brindar un hotel para los gustos exquisitos del norteamericano. Tenía que ser un hotel con lo último y que sea 5 estrellas, ¿no? Entonces empezaron la construcción en lo que es el Cangrejo, en la Vía España, en la colina. Y aquí vemos en la revista de la espía de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de septiembre de 1949, la revista número 25, cómo se empezó la construcción. Es una construcción que fue muy difícil. La excavación fueron alrededor de 3.000 yardas cúbicas, si no me equivoco, sí, 3.000 yardas cúbicas, y el terreno, el mismo suelo era muy duro porque era de piedra basáltica, entonces tuvieron que hincar pilotes, tuvieron dificultad también con el clima, entonces el ingeniero Severus, que era encargado de la obra, norteamericano, tuvo que conseguir ayuda de las dragas del Canal de Panamá para hacer toda esta obra y terminarla a tiempo. Entonces, es por eso que este es uno de los edificios más importantes de nuestro país, primero porque lo hizo Edward Durell Stone, que ya había hecho un montón de obras en Estados Unidos, en la India,
y era muy reconocido. Entonces, junto con la empresa, junto con Octavio Méndez Guardias, bajo la firma Méndez y Sander, pudieron hacer este edificio rectangular de 10 pisos aproximadamente. Entonces, fue algo singular. Entonces vemos aquí ya lo que es el Hotel Panamá, ya culminado en septiembre. En septiembre de 1946 se inicia y después termina en 1950-51, va terminando el edificio, ¿no? La edificación tiene una dimensión de 146 pies de alto, aquí 146 pies de alto por 107 pies en el costado oeste. Entonces, vemos aquí todo este paseo de hormigón que posteriormente se desapareció. Todo esto de aquí fue desapareciendo. Vemos la colina, cómo se veían en 1951, todos llenos de árboles, porque nuestro país es tropical, y Stone hace una oda a lo que es la arquitectura tropical, ¿no? Como les digo, él hace el estilo internacional, pero lo modifica para nuestro clima. ¿Y por qué no? Para nuestra idiosincrasia también. Entonces, el edificio tiene 300 habitaciones, la fachada principal da hacia la Vía España, la otra fachada al lado posterior de la colina. Y es un paradigma de la arquitectura de Le Corbusier porque vemos aquí las formas puras y simples, ¿no? Este tipo de cuadrados parece más bien que brazoles, ¿no? Que ayudan a que la incidencia de los rayos solares no entren directo a las habitaciones del hotel, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ya la última planta, la planta de la azotea, ¿no? Donde se utilizaba para lo que es área social, áreas de bailes. Por acá quedaba el Salón Bellavista en el último piso. Estas son las escaleras de servicio que todavía existen, ¿no? Entonces aquí está los quiebrasoles lecorbusianos en su máxima expresión, todos construidos en hormigón armado, ¿no? Entonces, vemos aquí toda la pureza, el racionalismo expuesto pues en la arquitectura de Le Corbusier en el Hotel del Panamá. Aquí vemos ya el edificio en 1967. Vemos aquí la vista de la fachada de la Vía España. Aquí estaba la fuente redonda, muy minimalista, que tenía su función. La función consistía en enfriar los aires acondicionados. Aquí vemos los jardines del Hotel Panamá, que era como un estuche verde que ayudaba a oxigenar toda la Vía España y también, ¿por qué no?, a mejorar la silueta urbana de toda esta arteria, ¿no? Lastimosamente en los años posteriores se perdió y lo que queda son estacionamientos que más adelante lo vamos a ver, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, seguimos con nuestro Hotel Panamá. La importancia del Hotel Panamá es algo singular. Cuando se inauguró el hotel, finalmente el 15 de enero de 1951, yo encontré estas imágenes en los diarios del Panama América de finales de enero del 51. Yo lo encontré en la hemeroteca Ernesto J. Castillero. Y un panameño anónimo hace un poema, un blanco poema de líneas, que dice así, destacando el perfil de la silueta en el claro azul de nuestro cielo tropical y la nerviosa escala, dice ahí, escala vegetal de las palmeras. El Hotel Panamá ofrece una visita a los viajeros con sus líneas, con un sereno anticipo de sus comodidades y un holocausto. No puedo seguir leyendo ahí porque la página se me
me lo cubre. Pero bueno, es un poema que salió en la primera plana del hotel y que ahí nos damos cuenta que los panameños estaban muy contentos con esta obra. Esta obra nos ganó premio y nos demostró una imagen diferente de Panamá hacia el mundo. Entonces, que en Panamá se podían hacer grandes cosas en esa época de oro, donde ya el turismo empezaba a tomar fuerza. Entonces, aquí ya vemos otra imagen cuando se hizo la bandera y todas las personalidades, el presidente del Kimberly Corporation, todo el gerente, Arnold, todos los gerentes y todo, izaron la bandera en los jardines del Hotel Panamá. En los jardines, ni siquiera fue en la azotea ni nada de eso, fue en los jardines, porque como ya les dije, Stone le dio un regalo a la ciudad, a la sociedad panameña, ¿no? Después encontré esto también en uno de los diarios de época y vemos aquí los muebles originales muy inspirados en la Bauhaus y sobre todo este gigantesco mural que existía en el bar hecho por un norteamericano, Henry Cornell, que habla sobre la fauna que nos trata de hacer una alegoría de la fauna panameña, ¿no? Muy inspirada en la corriente del tropicalismo del Brasil. En el Brasil había un movimiento que se llamaba tropicalismo, es un movimiento artístico, entre las músicas, las artes, le hacen una oda a lo que es la fauna. Entonces aquí también, yo me imagino que Stone, con todo esto del movimiento de Niemeyer y todo lo demás, se trajo esa corriente de tropicalismo y quedó plasmado aquí en este mural que lastimosamente desapareció. Y bueno, vemos aquí hasta el hombre panameño con su montuno tocando la flauta, una flauta, ¿no? Entonces, eso ya, a pesar que es estilo internacional, una forma universal que se hizo en todos lados, aquí ya le dan un toque de identidad, ¿eh? Que es nos hace diferentes a nosotros en comparación de otros edificios de corbusianos en Europa, hasta en Estados Unidos. Esta es otra de las personalidades del Hotel El Panamá. Aquí vemos a una de las señoras Jackie Scribner, esposa del gerente divisional de la Warner Bros. Aquí llegaron muchos visitantes importantes, personas ejecutivas dedicadas al cine. Estamos hablando de 1951, 1956. Entonces, una de las mujeres de esposa del presidente de la Warner Bros. Que hacía cine en Estados Unidos. Y ellas se sentaban ahí en el lounge, todo lo demás, y vemos aquí una vista de cómo eran los interiores, bien los muebles, inspirados a la Bauhaus, muebles industriales, muebles simples, austeros, pero que no dejaban de tener su toque tropical, ¿no? Vemos aquí unas mamparas un poco tropical, ¿no? Entonces, ahí está presente el magisterio de Le Corbusier. Los jardines del Hotel Panamá, década de los años 70, como ya dije, todos estos eran los árboles que oxigenaban la ciudad. Aquí vemos el fondo, el Hotel Continental, que ya lo había construido Holzer, el arquitecto de Holzer, el arquitecto de Shea. Pero vemos aquí en esta foto algo muy peculiar. Vemos la arteria de la Vía España con el edificio de Continental, ángulo que abre un abanico y mira hacia el Hotel del Panamá. Aquí hay ya un diálogo, una dialéctica entre el estilo internacional del Hotel del Panamá y el Hotel Continental de Holzer. Y es más, Holzer logra una armonía con la vegetación, estos tipos de enredaderas que caían en los quiebrasoles de Holzer, que era mostera deliciosa, una enredadera muy tropical. Entonces, ¿cómo no valorar esta estuche verde en la Vía España? O sea,
era lo más bello en aquella época y lastimosamente la poco comprensión, la dejadez, ¿no? Se fue perdiendo, ¿no? Vemos los jardines posteriores del Hotel Panamá. Esto es de la revista Life que encontré. Los jardines posteriores fue diseñado por el paisajista norteamericano Thomas George, un paisajista importante en Estados Unidos. Él hizo muchos jardines en California, por ejemplo, vemos aquí uno de los tantos jardines, también con la sensualidad de las curvas. Tal vez el mismo edificio era cuadrado, purista, pero hacen una armonía, una sinfonía espacial con las curvas y la vegetación. Es algo muy parecido que vemos acá en el Hotel Panamá. Esto ya se perdió, ¿no? Donde hacían presentaciones de baile. Hay una película mexicana que se llama Llamas contra el viento, en 1956. Ahí sale una imagen cuando las personas están bailando el folclore panameño, tocando el tamborito y utilizando este espacio circular, ¿no? El espacio haciendo una función de concentración del público. Bueno, ya esto es finales de los 70, de una postal que yo encontré en un anticuario. Entonces también ahí vemos todos los jardines posteriores, la piscina cuadrada, que posteriormente la cambiaron y la pusieron toda circular, en forma de riñón. Y bueno, todo esto se fue perdiendo lastimosamente, el concepto de el estilo internacional, pero adaptado al trópico, lastimosamente se fue perdiendo con los años. Entonces, vamos a ver ahora más adelante unas imágenes actuales de cómo está el Hotel Panamá y hacia dónde vamos. Vista actual del Hotel Panamá. Bueno, esto yo lo tomé con mi equipo hace como 3 semanas. 3 semanas. Vemos aquí ya el Hotel Panamá un poco descuidado, ¿no? Una de los problemas que hay actualmente es en la pandemia que ha afectado el sector turístico. Entonces, ya esta área de acá en 1960, no, perdón, principio de 1980, estos jardines ya no quedaban en el nivel 00, sino que los subieron acá en el segundo nivel, ¿no? Y ahora no tienen ningún uso. Está el espacio así con filtraciones, problemas de filtración. Mire la área verde cómo quedó recortada. Entonces, el edificio de por sí le falta mantenimiento y que cada día se hace más difícil porque el precio de los materiales de construcción están subiendo, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que tiene el consorcio. Vemos aquí cómo se fue perdiendo la misma figura geométrica del hotel, cómo se fue coaccionando por todo lo que aquí vemos el casino, después pusieron acá otro casino, y a la misma área también se fue degradando. Entonces, ya no es como antes. Vemos la piscina, cómo fue el cambio de la piscina, por aquí hay un ranchito, hasta un techo de fibrocemento, otros techos de posmodernos aquí, imitación posmoderno, de 4 o 6 aguas, que no tienen nada que ver con la arquitectura austera de Stone. Entonces poco a poco se ha ido perdiendo lo que es el diseño primigenio del arquitecto. Vemos aquí esta fachada me da tanta, no sé, risa, bronca, no sabría decirle qué es lo que me provoca, pero ya aquí prácticamente ven la entrada se perdió, hicieron un anexo aquí que no tiene nada que ver con la arquitectura original. Tenemos que reconocer que el Hotel Panamá pasó de varios consorcios, de varios dueños. Nadie comprendió la arquitectura del estilo internacional.
nadie la entiende, es un sector minúsculo, los arquitectos que la valoramos, pero el resto no comprende. Entonces piensan que hacer adiciones, integraciones, aquí pusieron hasta algo curvo, no sé, con las banderas, piensan que esto es la solución y tal vez no es la solución más correcta. Entonces, todas las antenas de acá arriba también están desvalorando lo que es el edificio. Y peor aún, esta integración acá estilo postmoderno. Hicieron posteriormente, en la década del 80, finales del 80. Esta es una vista que tomé aquí de lo que son los quiebrasoles interiores. De hormigón esta área está bastante bien, esta área se conserva. Esta es la escalera de emergencia, donde las personas suben hasta donde está el heliopuerto, de acá arriba. Y vemos aquí todavía un poquito también descuidado, ¿no? Todo lo que es la humedad, que está dañando todo lo que son los muros, las superficies, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que mejorar. La vista actual del Hotel Panamá, esta es la área que todos conocemos, aquí donde está el metro, cómo se fue cercando y se fue perdiendo la fuente esta minimalista que servía para enfriar los aire acondicionados y darle una libertad al peatón. Eso se perdió y quedó como una plancha de estacionamientos. Aquí está un techo, aquí hicieron después una adición. Esto ya no le pertenece al hotel, nada de esto le pertenece al hotel. El hotel fue vendiendo, el consorcio fue vendiendo toda esta galería, ya no le pertenece al Hotel El Panamá. Y cada dueño que hace lo que ellos consideran, ¿no? Que no es la mejor vía, ¿no? Entonces esta es una de las oficinas de las pymes. Aquí esto lleno de contenedores, lleno de estacionamientos. Para colmo le pusieron aquí una reja perimetral, ¿no? Y no está bien este tipo de intervención porque no respetaron lo que es el área urbana del hotel, ¿no? Miren los jardines todos desaparecidos. Entonces, después hay aquí en las finales de los 70, principios de los 80, más que todo, principios de los 80, se hicieron estas galerías con arcadas que esto va en contra del magisterio de Stone, va en contra del magisterio de Stone. Yo creo que si Stone estuviera vivo, estuviera enojado de ver estas arcos, tienen hasta un dintel por aquí. Entonces, porque no tiene nada que ver con el estilo internacional. Como ya hemos dicho, el estilo internacional son de líneas depuradas, ¿no? Puras, cuadradas, todo a 90 grados. Arcos están fuera de contexto, desvaloran el prisma. Los anexos que hicieron aquí en la década del 90, una escalera no conduce a la nada, que conduce a la nada esta escalera. Escalera que supuestamente era para el casino y al final nunca se utilizó, ahora es un tugurio, ¿no? Es más, hay veces que se ponen aquí las personas a pedir dinero y todo lo demás y está todo sucio. Entonces, este tipo de intervención no se deben dar. La portacochera también, ¿no? Le pusieron aquí alucubón y todo lo que es metal, vidrio, el piso ya no se ve claro. Entonces, fue desvalorando lo que es el inmueble. Los interiores, que tampoco tienen nada que ver, este revestimiento en ámbar, no tiene nada que ver. Hubo un tiempo que aquí el problema son los decoradores más que todo, porque cada consorcio contrata a un diseñador de interiores y capaz que el diseñador de interior no domina el concepto del estilo internacional y mucho menos domina la importancia del patrimonio moderno, todo el magisterio que se debe seguir, toda la vanguardia racionalista que dejaron. Cada diseñador de interior mira hacia Las Vegas, a los hoteles de Las Vegas. Entonces, cuando llega y se enfrenta a un hotel como el Hotel Panamá, hacen intervenciones subjetivas de acuerdo a sus gustos. Y no es así. Ya en este edificio, a pesar que no está declarado,
tiene un valor histórico, tiene un valor tecnológico, tiene un valor simbólico que debe ser respetado a pesar que no está declarado. Y nosotros como docentes debemos impulsar esa declaración. Si la UNESCO no lo logra, no la acepta porque ya ha perdido muchos valores, ¿no?, de estéticos, declararlos a nivel nacional, ¿no? Todos los monumentos de la arquitectura panameña del periodo 1940, declararlos a nivel nacional, una protección, una ordenanza, y que pare un poco estos tipos de intervenciones nefastas, ¿no? Vemos aquí los pasillos ya tienen cierta, siguen pues un poco la corriente del estilo internacional blanco, ¿no? Eso está muy bien, los pisos blancos, las baldosas, y están colocando de nuevo las veraneras, tratando pues de lograr la imagen primigenia, ¿no?, del edificio. Esto está bien. Lo que no está bien son las intervenciones, ciertas intervenciones acá. Vemos aquí las recámaras. Una recámara ejecutiva. Miren que aquí le pusieron hasta un arco, una arcada. El edificio llegaba hasta aquí, y aquí venía lo que es el cuadrado, la forma cuadrada, y venían las veraneras que adornaban la fachada hacia la Vía España. Entonces, ellos ampliaron, me imagino que para colocar los aire acondicionados, y bueno, y se perdió lo principal, la esencia de la arquitectura de Stone. Y para colmos, le han puesto camas y mobiliarios inspirados en el pasado, ¿ves? Como estas que están aquí. Y no debe ser así, debe ser un mobiliario lineal, moderno, como lo sigue, como se venden los catálogos. Hay muchos diseñadores interiores a nivel mundial que siguieron la trayectoria de Le Corbusier y que se venden por catálogos, y no solamente, y de la arquitectura moderna. Entonces, se puede implementar, se puede integrar con lo existente, pero no este mobiliario del pasado, ¿no? Hay una contradicción de conceptos ahí. Y bueno, la mirada del patrimonio moderno. Hay muchos que hablaron sobre el patrimonio moderno. Yo hice aquí un resumen: Maurizio Boriani, Giovanni Carbonara, Marco Desi Mardeschi, Sergio Poretti. Bueno, estos son los principales, fueron profesores en el Instituto de Milán. Entonces, donde ellos dicen que la arquitectura moderna, el patrimonio moderno, se debe conservar. No podemos hablar de restauración porque estos edificios no tienen 100 años. Estos edificios acaso tienen 50 años, 60, a mucho. Entonces, se debe conservar. La conservación implica operaciones de mantenimiento, operaciones de liberación de elementos discordantes, operaciones de consolidación, y sobre todo hacer un manual de mantenimiento de cómo enfrentar en un futuro las lesiones de estos edificios. Giovanni Carbonara hace énfasis de presentar el edificio y preservar la autenticidad. Eso es lo mismo que los conceptos de la arquitectura historicista: conservar lo auténtico, lo que es verdadero, lo que no cabe duda, y no hacer intervenciones nefastas, carentes de valor, ¿no? Sergio Poretti también dice que todas las intervenciones técnicas se debe realizar en sitio, experimentar en laboratorios, y después hacer la integración en el inmueble. Mauricio Boriani nos dice que es necesario hacer un inventario del patrimonio moderno. Esa es una de las maneras que se puede proteger, porque de lo contrario van a venir las empresas de bienes y raíces, o de los decoradores, diseñadores interiores, que desconocen y van a hacer integraciones subjetivas. Entonces, la esencia se pierde, ¿no? La esencia se pierde. Seguimos. Docomomo.
es una asociación que se inició en Holanda, en la década de 1984, por ahí, y que ellos empezaron también a declarar su patrimonio en Holanda, la casa de Rietveld, el otro, la otra casa, y de ahí, como se extendió en toda América Latina también, se encarga sobre la difusión del patrimonio moderno, de incentivar los inventarios, ¿no? Entonces, aquí en Panamá lo llevó a cargo el arquitecto desaparecido ya, Eduardo Tejera, pero no se le, ya ahorita mismo actualmente no se le dio continuidad a esa labor. Entonces, ahora nos estamos enfrentando a que hay un repertorio de arquitectura moderna en Panamá y que debemos salvaguardar. Entonces, la UNESCO declara las 17 obras de Le Corbusier a partir del 2016 y otras en el 2018. Entonces, aquí yo les puse un collage, ¿no?, de las obras más importantes, ¿no? La Casa Villa Savoy, otras casas, el complejo de Marsella. Y dice que la UNESCO hace su veredicto y nos dice que Le Corbusier creó un debate excepcional de ideas a escala a nivel mundial. Sus edificios son una especie de emblema neoplasticista que generaron influencia a gran escala. Además de la trayectoria de Le Corbusier como arquitecto, eso es un plus que se le dio para la declaración de las 17 obras de Le Corbusier. También la UNESCO dice que Le Corbusier inventó un nuevo lenguaje arquitectónico, porque el movimiento moderno generó tendencias puristas y luego evolucionó al brutalismo. Entonces, esa arquitectura en búsqueda escultural, en búsqueda de la plasticidad, se debe preservar en la actualidad. Pero también Le Corbusier modernizó las técnicas arquitectónicas. Vemos aquí toda la parte estructural que hizo, todas las hazañas que hizo en la parte estructural. Y también utilizó materiales estandarizados, industriales, destacándose el modulor como proyecto moderno antropométrico actualmente en uso. Escuchen esta palabra, actualmente en uso. Si no fuera por Le Corbusier, hoy en día no tuviéramos puertas a 2,10 de altura, mobiliarios adaptados al ser humano. Entonces, todavía se utiliza el modulor. Y por último, por resumir lo que la UNESCO dio en su veredicto, dice que la arquitectura Le Corbusiana o de estilo internacional respondió a las necesidades sociales y humanas del movimiento moderno. A pesar que muchos lo catalogaron como frío, banal y todo eso, respondió a la época, respondió a la época donde había tanta inflación, a la época donde se había salido de la guerra, a la época del crecimiento urbano que se había dado en todos los países. Entonces, eso es válido y se debe, por eso que ellos preservaron todas estas obras para las futuras generaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con el Hotel del Panamá? Yo en mi ensayo que escribí, la monografía, es una monografía, ya los jardines se perdieron. Toda esta área, este es un bosquejo que hice en frente de las Vía España, donde quedan supuestamente, donde quedaban los jardines. Esta área ya se perdió. Entonces, en mi propuesta hipotética, la palabra hipotética, que podría ser, es volver a las líneas puras, a las líneas de 90 grados y eliminar esos arcos que no tienen nada que ver con la arquitectura de Stone. Y volver a poner la masa arbórea, ¿no?, como un atributo a lo que eran los jardines del pasado, ¿no? En vez de esa escalera que no conduce a la nada, si se necesita
una adición, se puede hacer una pared ciega, ¿no? De hormigón, simple, blanca y pura, con posiblemente alivianado con vidrios, y ahí se puede hacer su escalera. O no, o dejarlo solamente la masa arbórea con una rejilla para tapar los aire acondicionados y lograr las líneas puras de la galería. ¿Por qué? Porque ya los jardines ya se perdieron y todo esto ya tiene otros dueños, ya son otros dueños y ya no podemos volver a tenerlo como antes. Perdón. Aquí yo puse en la esquina donde estaba la fuente, volver a colocar la fuente minimalista con materiales similares a los originales, similares, no igual, similares, y volver a revitalizar esta área, esta esquina, ¿no? Con cafés, quitar esa reja que tiene ahí y volver, darle libertad al peatón para que camine y pueda observar la arquitectura, ¿no? Eliminar esos techos de 4 aguas, 6 aguas que tiene ahí, volver a lo que eran las plantas, la masa arbórea, pero una masa arbórea natural, no como ahora que están poniendo todo lo que es vegetación artificial. Entonces, ¿de qué vale? Esa no es nuestra idiosincrasia como país tropical, ¿no? Y por último, el ensayo, pues, que diga la monografía, que yo planteé, es que, gente, debemos preservar nuestro patrimonio moderno. Esto es un collage de algunas de las obras, y a mí la que más me preocupa, sinceramente, es la obra de Virgilio Sosa, que está aquí, que hizo el Hospital Paitilla, con esa portacochera, muy inspirada en Niemeyer, en el neoplasticismo de Niemeyer, y que actualmente pasé la semana pasada y están haciendo aquí una intervención y no hay perspectiva. Pregunté, ¿y cuál es la perspectiva? ¿Y cuál es, cuál es la arquitectura que va a utilizar? Nadie dijo nada, todo fue un silencio. Y aquí dice, ya vienen los arquitectos a molestar. Entonces, a mí me preocupa porque ya se va a perder la pureza que hizo Virgilio Sosa en este Hotel Paitilla. Y recordemos que Virgilio Sosa trabajó también con el arquitecto Niemeyer, ¿no? Hizo unos trabajos en conjuntos. Y vemos aquí la casa realizada por Calvin Stempel, todas las ediciones que le han hecho. Es más, lo pintaron de un amarillo que no es, es discordante con la arquitectura original. Y así, si yo le empiezo a decir todas las cosas que yo veo, no voy a terminar esta charla. Por eso que en la monografía que realicé fue una crítica al final, ¿no? Con miras hacia la conservación del patrimonio moderno, a volverlo a catalogar en los inventarios, y no solamente terminar en charlas o en luchas en Instagram y en redes sociales y el añoro por el pasado, sino enfrentarnos con la teoría e incorporar a la empresa privada para que proteja estos inmuebles. Entonces yo le doy gracias al ingeniero Oscar Aldeano, que es uno de los miembros pues, del Comité de Mantenimiento del Hotel Panamá, que fue el que me permitió entrar, ingresar, dar cierta información. En el 2018 se empezó esto y bueno, se pudo publicar ahora debido a la pandemia, y que esta monografía se va a vender en el lobby muy pronto, no añorando el pasado, sino incentivando pues a que se reconozca la obra de Stone como uno de los íconos del estilo internacional. Gracias.